Hola, bienvenidos a Fototecno. Estoy seguro que hay muchos fotógrafos profesionales que piensan que si no trabajas en manual no eres un profesional. Lo primero de todo, decir que un profesional no es otra cosa que un fotógrafo que cobra por las fotografías que hace. No significa ni que sea más bueno ni que sea más malo. Yo creo que hay campos de la fotografía en los que se puede trabajar al 100% en manual, pero hay otros en el que, dependiendo de las limitaciones tanto del fotógrafo como de la cámara, es interesante utilizar automatismo. Entonces vamos a ver un poquito de dónde vienen los automatismos, qué tipo de modos son los que hay, y después os voy a contar mi experiencia personal. Lo primero de todo, ver el triángulo de exposición, el famoso triángulo de exposición, para que veáis que hay tres parámetros que son los que influyen en la cantidad de luz que va a entrar en el sensor. Son la apertura o el diafragma también, como es que queráis llamarlo, la velocidad de obturación y el ISO. La combinación de esos tres parámetros son los que hacen que una exposición sea correcta. Después vamos a ver los modos que hay en una cámara. Los más típicos son los MSAP, estos que veis aquí. Y después el auto, que en algunas cámaras es un dibujito de una cámara, depende de la marca. Igual que, por ejemplo, el A y el S en Canon se llaman AV y TV, si mal no recuerdo. No soy canonista, pero creo que se llaman así. Bueno, vamos a repasar uno por uno. El manual es donde tú pones el diafragma y pones también la velocidad de obturación. El S es la prioridad de velocidad, eso significa que tú pones la velocidad dependiendo de lo que tú quieras. Si quieres congelar un movimiento, quieres que la fotografía salga con la sensación de movimiento movida, y después la cámara pone el diafragma. En el A tú eres el que pone la apertura o el diafragma y la cámara pone la velocidad de obturación. En el programa, la cámara pone tanto el diafragma como la velocidad de obturación, pero no significa que haya otros parámetros que tú puedas cambiar, como por ejemplo el uso del flash, el ISO, un montón de parámetros que puedes, el tema de, por ejemplo, de enfoque, todo eso lo puedes cambiar. Cosa que es lo que no pasa en el auto. En el auto la cámara lo hace todo. Te salta el flash si cree que necesita flash, te va a poner por supuesto la velocidad y el diafragma, te va a poner el ISO, te va a poner el tipo de enfoque, todo te lo va a hacer. Es el modo que yo no recomiendo para nada. Después están también las escenas, que yo tampoco las uso, tampoco las recomiendo, que es la escena de retrato. Bueno, pues la cámara adapta los parámetros un poquito para el tema de retrato, para que tengas más profundidad de campo, o escena de deporte, lo que hace es darle más preferencia al movimiento, pero eso son cosas que ya debes de saber tú, sobre todo si eres profesional. O sea, eso es obvio. Yo lo que tengo claro es que el profesional tiene que saber trabajar en manual perfectamente. Es como en matemáticas saber hacer una raíz cuadrada. O sea, tú tienes que saber hacer una raíz cuadrada, pero después las haces. Pues habrá personas que sí las hagan y cojan un bolígrafo y un papel y hagan una raíz cuadrada, y otras personas que cojan una calculadora. Pues igual, el manual lo tienes que saber manejar, tienes que saber para qué sirven exactamente cada parámetro de exposición y saber manejarlo. Ahora, otra cosa es que después, por rapidez, no es por otra cosa, es por rapidez, usar los modos automáticos. El tercer parámetro también tiene su automatismo, sobre todo en unas cámaras de hace unos años para acá, que es el ISO. El ISO también se pone automático. Aquí veis la pantalla donde se pone automático en las cámaras Nikon. Son muy parecidas en el resto de cámaras. Si veis, tiene primero una sensibilidad que es la que tú pones mínima, o sea, menos de esa sensibilidad no va a coger. En este caso pone 100, pero puedes poner 200, menos de 200 no va a pillar, nunca. ¿Por qué? Porque tú has puesto 200. Después, aquí está activado el control de la sensibilidad automático, está en on. Si estuviera en off, estarías trabajando en 100 ISO en este caso, ¿lo veis? Después, la sensibilidad máxima que has puesto en este caso es 3200. Ahí es donde tienes que ver tu cámara a dónde te interesa que llegue esa sensibilidad. Algunas veces no vas a tener más remedio que ponerlo altísima, aunque tenga un ruido brutal, pero lo más interesante es
saber hasta dónde llega tu cámara con una sensibilidad que tenga un ruido aceptable y ponerla. Por ejemplo, 3200 ISO probablemente será o un sensor APS-C de muy última generación o un sensor full frame, porque los sensores APS-C de hace unos años, más de 1600 no los recomiendo yo. Y después lo mejor que tiene el automático del ISO es que actúa sobre la velocidad de obturación también. Y es porque puedes poner cuál es la velocidad de obturación mínima. Con esto puedes impedir que las fotografías te salgan trepidadas. Si os fijáis, aquí pone un 100. Imaginaos que estáis en esta situación haciendo fotografías, yo qué sé, de una carrera de motos, por ejemplo, pues yo menos de un 500, un 1000avo no recomiendo, de ahí para arriba, bueno, pues entonces pones una velocidad de obturación mínima y ya la cámara adapta el ISO con respecto a la velocidad de obturación, incluso del diafragma. O sea, que tú puedes estar con la M puesta en la cámara diciendo, no, yo estoy trabajando en manual, y no trabajas en manual. ¿Por qué? Porque la cámara adapta el ISO con respecto a los otros dos parámetros. Sigue sin estar trabajando en manual. Después vamos a ver aquí, vamos a entrar ya en materia a lo que es mi experiencia personal. Yo ya os comenté en un vídeo anterior que yo me dedico sobre todo a la publicidad y a la prensa. Voy a poneros una fotografía de publicidad, pero vamos, voy a poner una solamente porque en publicidad yo el 100% de las fotografías las hago en manual. ¿Por qué? Porque tengo la iluminación muy controlada, no suelo tener unas prisas tremendas para cambiar los parámetros, y si hay un poco de prisa, que puede ser, por ejemplo, en un momento dado que una modelo se me cambie de posición dentro del esquema de look que yo tenga, que eso es muy raro, pues lo que hago es cambiarlo, pero me da tiempo, ¿no? Además puedo repetir las veces que quiera. Le digo a la modelo, oye, mira, ponte otra vez aquí o da un paso para atrás, con lo cual lo tengo controlado, ahí no tengo problema. El problema empieza en prensa, y en prensa tengo situaciones en las cuales las tengo totalmente controladas, sigo funcionando en manual, como por ejemplo, os voy a poner un pase de moda. Fijaros que está muy bien iluminado, porque en este caso tenemos un segundo plano detrás con las 4 modelos que veis vestidas de flamenca, que están muy bien iluminadas, al igual que el primer plano. En este caso, este pase de moda está muy bien iluminado. De todas formas, los pases de moda yo recomiendo usar el manual porque el fotómetro de la cámara se equivoca muchísimo, al igual que en los conciertos, al igual que hay muchos actos de este tipo en los que hay entornos muy oscuros alrededor de las personas que estáis sacando la foto, y en el que yo recomiendo usar el manual. Aquí vemos también, por ejemplo, un par de fotografías de la entrega de los Goya en Sevilla, aquí con Silvia Pascal y aquí con Belén Rueda y Amenábar. En este caso también era un entorno controlado, era una iluminación no es en este caso de fotocall, pero sí es una iluminación de unas pruebas de imágenes de cámara lenta que estaban haciendo, con lo cual estaban bien iluminadas. Yo me adapté ahí y saqué la fotografía. Después, por ejemplo, en los temas de posados también uso mucho el manual. En este caso es una fotografía de luz mixta en la que cojo la fotografía que está entrando por una claraboya arriba, y después estoy rellenando con un flash que lo tengo en la parte de la izquierda de la escena con un paraguas. Bueno, y ahora lo que vamos a entrar es en ver todo lo contrario. Situaciones de luz en las cuales yo no controlo la iluminación o no me da tiempo a controlarla. Yo estoy seguro que hay fotógrafos que hacen esto en manual, a algunos les saldrán muy bien y otros habrá un porcentaje de fotografías que tendrán que subir, que bajar la luz. Hombre, si funcionan en RAW está muy bien porque lo pueden hacer sin problema. Yo no puedo funcionar en RAW, yo tengo que estar transmitiendo mis fotos automáticamente en cuanto las hago, con lo cual ya comenté que trabajo en JPEG o JPG, como queréis llamarlo. Lo primero que vamos a ver es una secuencia de fotos que son solo las enviadas. Eso significa que la secuencia es mucho más grande que la que hay aquí. Fijaros, es el entierro de Riverita, en el que Antonio Canales lleva el féretro, y veis la diferencia de luz tan brutal
que hay entre la salida o sea, cuando está todavía dentro de la iglesia el féretro, a cuando va saliendo. En la fotografía donde se ve la puerta de la iglesia entera, todavía se ve el retablo de atrás. Y en este caso, en esta secuencia, en la que termina ya en un primer plano de José Antonio Canales, en esta secuencia trabajé en automático. Puse el ISO automático, puse un flash de relleno y puse prioridad de velocidad, que es lo que yo más uso con respecto a automático. Yo no suelo usar el P, no, por supuesto el auto verde, para nada. Y la prioridad de apertura tiene que ser una cosa muy rara, porque normalmente cuando necesito profundidad de campo, ahí ya paso a manual. Pero la prioridad de velocidad es la que más uso. Entonces vamos a ver una segunda secuencia muy reciente, que es la salida de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro con su hija recién nacida, con Brenda. Esta fotografía, si veis, están las primeras sacadas saliendo del hospital. Ya había previamente unas fotografías en un fotocall arriba que se podrían haber hecho perfectamente en manual o en automático, porque ahí era una luz muy controlada, pero en esta veis como la secuencia van saliendo, y aquí la diferencia de luz, os voy a decir, no de la primera, que están dentro, que ahí sería todavía más alta, de la segunda fotografía a la penúltima fotografía de la secuencia que os estoy poniendo, es de casi 3 pasos de diafragma, es de 2 2/3 exactamente. ¿Eso qué significa? Que si a mí se me olvida ir variando, o en algunas circunstancias, yo estoy seguro que yo perdería un porcentaje de esta foto. Estoy seguro. Si os fijáis, estas fotos son en bruto y no seleccionadas, o sea, es la tira de imágenes tal cual la fui haciendo. Si os fijáis, aquí prácticamente puedes seleccionar una foto o no por la posición de los personajes, porque estén mirando para abajo, estén mirando para el frente, o por cómo estén cogiendo el niño. Pues por esas circunstancias sí, pero porque estén desenfocadas o estén, sobre todo, que es lo que estamos viendo en este caso, mal expuestas, no. Todas se pueden exponer correctamente. ¿Cómo hice para hacer esta foto? Esta foto hice prioridad de velocidad, le puse a la cámara una sobreexposición de más 0,3, le puse. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer antes de nada es conocer tu cámara. Yo mi cámara, entre que cuando me la compré hice prueba y error mogollón de veces, y que después con el tiempo vas aprendiendo más todavía, yo sé que mi cámara necesita entre más 0,3 y más 0,7 para poder después levantar las sombras con calidad. Para que lo haga además el laborante del medio de comunicación, porque yo estas fotos las he tenido que enviar por móvil instantáneamente, prácticamente sin retocar, o sea, vamos, prácticamente sin retocar en este caso. Os voy a poner también una fotografía, que esta fotografía fue para mí un reto tremendo hacerla, y bueno, no, parece que no tiene ningún problema. Pues sí lo tiene sobre todo porque, primero, por mi falta de información. O sea, yo fui a la inauguración del Teatro Soho de Antonio Banderas, fui sin saber cómo iba a ser el fotocall ni nada, y iba con el equipo pequeñito del todo, sin objetivo luminoso, no llevaba flash grande, nada, tal cual lo mostré el otro día. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos pusieron, cuando normalmente un fotocall son 4 o 5 metros, nos pusieron a 20, 25 metros o quizás más. No sé exactamente a dónde nos pusieron, pero fue brutal. ¿Qué tuve que hacer aquí? Imaginaos yo con un objetivo, con un teleobjetivo 5,6 de luz, con una cámara PSC. Digo, estas fotos hay que sacarlas. Yo sé que no voy a ser el que mejores fotos saque. Allí había personas con unos equipos brutales, había muchísimos fotógrafos, con lo cual yo sé que no iba a ser el mejor, pero bueno, que las fotos fuesen vendibles y publicables perfectamente. Total, que tuve que usar, en este caso las fotos están hechas entre 1600 y 1250 ISO, tiene el flash de relleno, o sea, tiene el flash pequeñito, lo usé y se nota porque la iluminación que tenía el fotocall producía algo de sombras debajo de la nariz, porque era una iluminación muy alta,
eran muy altas, con lo cual el relleno del flash lo que hace, si veis, es que no se ve ninguna sombra rara en la cara, por ejemplo. Pues por eso usé eso. Otra cosa que os tengo que comentar es que hay un cuarto automatismo. O sea, yo tengo la cámara en manual, tengo el ISO en manual, pues todavía puedo hacer que la cámara me haga la foto en automático. ¿Cómo? Muy fácil. Cuando hay muy poquita luz, es usando el flash en TTL. Entonces es el flash en TTL funciona de la siguiente forma. La cámara le dice al flash cuándo tiene que cortar el destello para que la luz haya hecho la foto correctamente, y el flash corta el destello y la foto está correctamente expuesta. No significa que sea bonita, para nada. Este tipo de fotografía es muy complicado hacerla bonita, pero es una foto correctamente expuesta. ¿Cuándo uso yo esto? Cuando la luz es rimia. O sea, a lo mejor hay personas que le vale la pena poner 12.000 ISO para sacar esta foto, una fotografía como por ejemplo como la que yo voy a poner ahora, pero a mí no me vale la pena. Primero porque además por luminosidad, por calidad del sensor y por luminosidad de mis objetivos me cuesta muchísimo trabajo, pero vamos, yo creo que no hay ni un solo compañero, ni uno solo, que no use el flash en estas ocasiones. Hay compañeros que intentan hacerlo con iluminación híbrida, subiendo el ISO todo lo que pueda, usando objetivos luminosos para que los fondos salgan un poquito mejor expuestos, y otros que no. Voy a poner esta fotografía, que es de Cayetano Martínez de Irujo y su pareja. En este caso, el flash es el que ilumina el 90% de la escena o más. Aún así hay alguna escena por detrás, si veis alguna farolita, ahí veis una puerta que está iluminada por sí misma. ¿Por qué? Porque al funcionar con un ISO automático alto y el diafragma en la velocidad, al poner prioridad de velocidad, el diafragma se va a poner el más abierto posible, con lo cual esta foto estará hecha a un diafragma 3,5, 4 aproximadamente, y la velocidad da igual, porque con el tema del flash lo que hay que intentar es que la foto no salga trepidada. Aquí uso yo un 160avo aproximadamente, y después la cámara me habrá cogido probablemente un ISO 800 aproximadamente. Lo bueno que tiene el ISO 800 es que el flash me va a disparar en varias ocasiones seguidas. No va a disparar una vez y se me va a poner a recargarse, sino que me va a hacer una ráfaga de 3-4 fotos bien expuestas y después se recargará. Bueno, esto es todo con respecto a este vídeo. Ya sabéis, no es que un profesional no pueda trabajar al 100% en manual. Hay tipos de fotografías que la pueden hacer y hay otros en que se hace y se intenta uno hacerlo lo mejor posible. Este es mi caso y yo explico cómo trabajo tanto en publicidad como en prensa. No olvidaros de inscribiros y darle a la campanita. Gracias de nuevo. Hasta luego.